Muy buenas muchachos, vamos a hablar de los alcoholes. Como dice por acá, los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen el grupo OH, o sea, el grupo funcional es el hidroxilo, el OH. Son de los compuestos más comunes y más útiles en la naturaleza, la industria y el hogar. La palabra alcohol es uno de los términos químicos más antiguos, el cual se deriva del árabe arcaico alcohol, que en principio significaba el polvo. Más adelante, la esencia, ¿verdad? Porque resulta que el alcohol etílico, ¿verdad? Se obtuvo ya hace muchos años destilado a partir del vino, ¿verdad? También por eso se le llama el espíritu, ¿verdad? Y algunas bebidas que tienen alcohol, etanol me refiero, se llaman bebidas espirituosas. Pues sí, son compuestos muy distribuidos en la naturaleza, ¿verdad? Los alcoholes, y hay algunos que usamos nosotros de forma muy constante, ¿verdad? Tanto como en alimentos, ¿verdad? Como en medicinas, ¿verdad? Y como productos de limpieza. Bueno, aquí tenemos tres de los más comunes. El etanol, ¿verdad? El alcohol metílico y el isopropanol. Ok, el etanol y el isopropanol o isopropilalcohol se han utilizado, muchachos, como desinfectantes, ¿verdad? Entonces, inclusive ahora ustedes saben que se utiliza sobre todo el etanol, ¿verdad? En una concentración del 80% como un desinfectante, ¿verdad? El alcohol isopropílico es el alcohol de fricciones que nosotros conocemos, ¿verdad? Y también tiene esa misma propiedad, ¿verdad? Se puede utilizar como un desinfectante. El alcohol metílico es uno de los más importantes disolventes para un montón de procesos industriales, ¿verdad? Y se genera en el mundo en cantidades muy grandes. Se les llama alcohol de madera porque el alcohol metílico, muchachos, se puede obtener de la destilación destructiva de la madera. Bueno, el alcohol metílico se ha utilizado para hacer bebidas alcohólicas también, pero es sumamente peligroso porque es 2 o 3 veces más tóxico que el etanol, que también es tóxico, ¿verdad? Y además causa ceguera, ¿verdad? Y una cantidad muy abundante de este puede producir la muerte, ¿ok? Sí se ingiere, ¿verdad? Ahora, todos estos, como disolventes, son maravillosos. Bien, los alcoholes son parientes del agua, muchachos. O sea, realmente ustedes ven acá la molécula de agua y si nosotros quitamos un hidrógeno y ponemos un grupo R, por ejemplo un metilo, ya tenemos un alcohol. Recuerden que los otros que no son tan parecidos al agua, pero que podríamos verlos como derivados del agua, son los éteres, que son los que no tienen un grupo hidroxilo, sino que tendrían dos grupos alquilo, ¿verdad? No tendrían un OH, sino dos grupos alquilos pegados al oxígeno. Ok, ahora, los alcoholes, ¿verdad? Por tener un grupo H, tienen la particularidad, muchachos, de que son muy polares, ¿ok? Son especies todos muy polares y dependiendo del tamaño del grupo R, así van a tener las propiedades físicas, ¿verdad? Muy parecidas a las del agua. Ok, vamos a hablar de la clasificación de los alcoholes ahora. Fíjense ustedes que a este carbono, que es la base del hidroxilo, o sea, el carbono que se enlaza al hidroxilo, lo llamamos el carbinol. Resulta ser que si el carbinol o el carbono base del oxígeno está unido a un grupo R, el alcohol es primario. Si está unido a dos grupos R, el alcohol es secundario. Y si está unido a 3 grupos R, el alcohol es terciario. Ok, dentro de este grupo no están los fenoles, porque tienen una química diferente. ¿Estamos de acuerdo? Los fenoles son aquellas especies que tengan un anillo aromático, ¿verdad? O una especie aromática unida al OH. Entonces tenemos el fenol, bueno, el fenol disuelto en agua es lo que llamamos la carbolina, que también es un desinfectante que huele muy mal, ¿verdad? Pero los fenoles los tratamos aparte, muchachos, porque su química, ¿verdad? Y sus propiedades ácido-base son diferentes de las de los alcoholes. Ok, nomenclatura. Vamos a ver cómo se le da nombre a los alcoholes. Con esto vamos a ir un poco más rápido. Entonces dice, nombrar la cadena de carbono más larga que contiene el átomo de carbono que lleva el OH, o sea, el carbinol. Cambiar la O final del nombre del alcano correspondiente y añadir ol como el sufijo específico de los alcoholes. 2. Numerar de la cadena de carbono más larga comenzando en el extremo más cercano del grupo hidroxilo. Ok, el grupo hidroxilo, ahora muchachos, es el que lleva la prioridad sobre todos los que hemos visto, sobre dobles, triples enlaces, grupos nitro, halógenos y ramificaciones alquílicas, ¿ok? Y utilizar el número apropiado para indicar la posición del OH, ¿ok? Aquí lo puse, el grupo hidroxilo tiene prioridad sobre enlaces dobles y triples. Nombrar todos los sustituyentes y dar su número, ¿verdad? O sea, indicar su posición, como si se tratara de un alqueno, digo, de un alcano o de un alqueno. O sea,
Vamos a proceder como ya sabemos, ¿verdad? Con la estructura de los nombres de UPAC que ya conocemos. Ok, vamos a ver por ejemplo esta molécula. Fíjense. Ok, este es el carbono 1, ¿verdad? Y este es el 2, ¿cierto? No podría yo empezar por aquí porque si no al alcohol le tocaría un 3, ¿verdad? Por eso este es 1 y este es 2. En la posición 2 voy a tener el grupo hidroxilo que es el prioritario. ¿Ok? Entonces, esta molécula tiene una cadena de 4 carbonos y 2 sustituyentes metilo en la posición 3. ¿Ok? Este es el 1-bromo, 3,3, ¿ok? Dimetil, bután, 2-ol. O podría haber puesto aquí afuera el 2 y entonces digo 2-butanol. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos ejemplos un poquito más complejos, si se quiere. Yo puedo dar entonces nombre ahora a una especie cíclica que tenga un OH, dándole prioridad a ese OH, como pueden ver ustedes. ¿Ves? Este es el trans 2-bromo ciclohexanol. Trans. También podríamos haber dado los nombres con R y con S, ¿verdad? Se los dejo de tarea. En este caso tenemos el 1-etil ciclopropanol. Fíjense ustedes que en ambos casos, como son ciclos, no he dicho 1-ol, ¿verdad? Porque se sobreentiende, ahora es el grupo funcional principal y estará en la posición 1. ¿Ok? Bien. Ok. Fíjense en este ejemplo. ¿Cuál será la cadena más importante acá? Entonces uno podría pensar, mira, aquí hay una cadena que es la más larga. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Así? Sí, pero esa no puede ser la cadena base de nuestro compuesto. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. Así. 1, 2, 3, 4. Ah, va a ser la de 5. Porque es la que contiene el OH. Y este carbono que contiene el OH es el 1. Estos dos van a ser entonces sustituyentes. Por un lado un isopropilo y por otro lado un yodo metilo. Nombre: 2 isopropil, fíjense, carbono 1, carbono 2, 2 isopropil, 3 yodo metil, ¿verdad? Pentán, 1-ol. La cadena más importante aquí es la que tiene el OH. Ya no es la más larga, ¿ok? Es la más larga, sí, pero que contenga el OH. ¿Ok? Fíjense lo que les decía de las prioridades. El alcohol tiene prioridad sobre aminas, alquenos, alquinos, alcanos, éteres, halogenuros, grupos nitro, ¿ok? Entonces, donde ustedes vean ahora un OH, ¿verdad? Saben que ese es el grupo funcional de lo que vamos estudiando más importante, con mayor prioridad. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo dar nombre, muchachos, a moléculas que tienen más de un grupo funcional. Por ejemplo, ustedes ven acá que en la posición 2, ¿verdad? Hay un doble enlace que es trans, ¿oe? Entonces, claro, el nombre de UPAC, tran 2-penten 1-ol. ¿No? El nuevo nombre de UPAC, trans-pen 2-en-1-ol. Sencillo, ¿verdad? En este caso tenemos un metilo y un cloro que son grupos funcionales igual que el doble enlace. Sí, claro. Z4-clorobut 3-en-2-ol. Sencillo, ¿verdad? Y aquí todavía más fácil, ¿verdad? 2-ciclohexen, 1-ol, ¿sí? O ciclohex, 2-en-1-ol. Bueno, en este caso, ¿verdad? Ya es que el grupo funcional, el doble enlace, tiene una posición específica y además, muchachos, es un grupo funcional de mayor prioridad que un bromo o un metilo. Entonces, por eso ponemos el 1. Si no lo pusiéramos, tampoco es un problema, muchachos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el alcohol tiene prioridad sobre los alquenos. Ahora, estos ejemplos son para que ustedes vean cómo funciona darle nombre a una molécula donde el alcohol es sustituyente. ¿Me explico? Donde no es el grupo funcional más importante. O sea, lo que quiero decir es que no vamos a ponerles ejemplos de estos todavía porque no hemos llegado a los capítulos donde se estudian, por ejemplo, las cetonas. Pero es, por ejemplo, en este caso, esto es una ciclohexanona porque resulta que las cetonas tienen mayor prioridad que los alcoholes. Entonces es una 2-hidroximetil. ¿Lo ves? O en este caso, vean este nombre. ¿Ves? Este es el trans, sí, trans porque el OH y esta cadena, ¿verdad? Están opuestas. 2-hidroxietil ciclopentanol. ¿Lo ven? Entonces, este hidroxi está funcionando como sustituyente junto con esta cadena. Y este más bien es el grupo funcional principal en este ciclo. Bueno, un ácido es el grupo funcional de mayor prioridad de todos. Fíjense ustedes que este es el 3-hidroxi, ¿verdad? El ácido, no vamos a ver la nomenclatura, pero se llamaría ácido 3-hidroxibutanoico.
Entonces se nombran como hidroxi los OH cuando no son el grupo funcional principal. Como les digo, esto lo veremos hasta después porque hasta el segundo semestre que veamos otras familias, otros grupos funcionales prioritarios sobre los alcoholes. Bien, entonces muchos de los alcoholes tienen nombres comunes. Fíjense ustedes, el alcohol metílico, el alcohol N-propílico de normal, ¿verdad? Vayan viendo las estructuras. El isopropil alcohol o isopropanol, que es el de fricciones. Este es el alcohol alílico, claro, porque este grupo es un grupo alilo y el OH está pegado en la posición que nosotros conocemos como alílica. Ok, el alcohol N-butílico, ven. O sea, podemos hacer los nombres comunes de los alcoholes, ¿verdad? Utilizando los nombres comunes de las bases a las cuales están unidos los grupos OH. Bien. Aquí tenemos entonces un poquito más de ejemplos en los que ya yo tengo moléculas que tienen más de un OH. Entonces sencillamente se priorizarán los OHs, o sea, tratando de que les corresponda la numeración más baja a los dos, y sencillamente se pondrán los números, y si son dos OHs en la molécula es un diol, ¿lo ven? Entonces este es el propano, 1,2-diol, este es el 1-ciclohexil-butano, 1,3-diol, como ustedes pueden ver, aquí la cadena es más importante porque tiene los dos OHs, es más importante que el ciclo. Entonces esto es para que ustedes vean que ahí o se puede dar nombre a los dioles, ¿verdad? De la misma forma que damos nombre a los alcoholes normales. Ok, la sección 10.3D, que es la que se refiere a los fenoles, muchachos, a la nomenclatura de los fenoles, no la vamos a ver. Bien, vamos a darle nombre entonces a estos alcoholes, muchachos. Fíjense que el primero tiene una cadena de 4 carbonos, donde está el OH. Entonces, aquí, aunque hay un fenilo aquí, el fenilo va a funcionar como un sustituyente. Y nuestra cadena principal, ¿verdad? Se va a empezar a numerar desde aquí. ¿Ves? 2-fenil, posición 2 donde está el OH. Bután, que es esta cadena, que es principal porque tiene el OH, 2-sol. Bien. El B, de manera sencilla. Un doble enlace trans. ¿En qué posición? 1, 2, 3. No puedo empezar a numerar por acá porque el OH es el grupo funcional de los 3 que hay en esta molécula principal. Entonces, sin olvidar la estereoquímica del doble enlace trans. 5 bromo. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 bromo. La cadena es de 7, ¿verdad? 3 en, ¿sí? Posición inicial del doble enlace, 2 sol. En este, ya sabemos que este es 1, 2, 3. Entonces voy a tener un ciclohex 3 en 1-ol. Pero además tengo un metilo en la posición 4. Ok, 4 metil, ciclohex 3 en 1-ol. Ok, bueno, esta especie. Bueno, es una especie trans claramente, ¿verdad? Pero el carbono 1 es este. Entonces puedo decirle trans 2-metil ciclohexanol o bien puedo utilizar, ¿verdad?, la nomenclatura correspondiente a los carbonos quirales, 1R, 2R en este caso. O sea, cualquiera de los dos nombres está bien, muchachos. Finalmente, veamos estas dos moléculas. En esta tenemos un doble enlace, ¿verdad?, en la posición 2 y un cloro, que es el otro grupo funcional, también en la posición 2. Entonces, es E, no olvidamos, ¿verdad?, en este caso, la estereoquímica del doble enlace. 2 cloro, sí. 3 metil, sí señor. Pen, 2 en y 1 ol. Y acá pues también tenemos dos centros quirales y esta molécula debemos de empezar a numerarla por acá, abajo, ¿verdad? Porque de esta forma el OH le corresponde la numeración más baja. Bueno, después ustedes revisen la estereoquímica. Lo que me interesa es como ir mezclando los alcoholes, muchachos, ¿verdad? Con quiralidad, con otros grupos funcionales. Ok, hablamos ahora de las propiedades físicas de los alcoholes. Quizá es interesante mencionarles, muchachos, que desde el alcohol más pequeño, como ustedes pueden observar, lo que yo tengo son líquidos. Entonces, claro, la cohesión o la fuerza con la que se atraen las moléculas de alcohol es tan grande que aún el miembro de solo un carbono, muchachos, es un líquido que tiene un punto de ebullición bastante alto. Claro, dijimos que los alcoholes se parecen al agua. El agua es una molécula muy pequeña con un punto de ebullición de 100 grados. ¿Ok? Entonces, por esta razón, ¿verdad?,
porque son muy cohesivos los alcoholes por sus enlaces de hidrógeno y por las interacciones de tipo dipolo muchachos, pues todos tienen puntos de ebulliciones altos, hasta el primero, y altas densidades. A medida que vamos aumentando lógicamente el número de carbonos de la cadena, entonces van aumentando los puntos de ebullición, pero fíjense que todos son líquidos, ¿verdad? Otra característica es que son muy polares y entonces disuelven sustancias polares y por eso es que me sirven para hacer una gran cantidad de procesos en química. ¿Ok? Fíjense aquí, por ejemplo el etanol, muchachos, tiene un momento dipolar de 1,69. El éter, ¿verdad?, que sería parecido, digamos, en estructura, tiene un momento dipolar de 1,30, ¿verdad? Pero fíjense el punto de ebullición, menos 25 grados, mientras que el del etanol es 78. Quiere decir, ¿verdad?, que las fuerzas cohesivas en el etanol son mucho más grandes que en el éter, ¿verdad? Aunque los momentos dipolares no anden tan lejanos. Ahora, el propano, el alcano correspondiente, muchachos, fíjense ustedes que tiene un punto de ebullición de menos 42. Y por supuesto que no es polar. Entonces, de esta ilustración, lo que sacamos, ¿verdad?, nosotros como aprendizaje es que los alcoholes son realmente polares, ¿verdad?, y que tienen fuerzas cohesivas grandes. Bueno, el enlace de hidrógeno, ¿verdad?, es una de las fuerzas que generan que los alcoholes sean tan cohesivos. Y las interacciones de tipo dipolo-dipolo, ¿por qué? Porque este carbono siempre es positivo y este oxígeno siempre es negativo. Cargas parciales, por supuesto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, la estructura de un alcohol normal y vemos por qué los alcoholes son capaces de formar enlaces de hidrógeno. Uno de ellos aporta el hidrógeno, que es lo suficientemente positivo para interactuar con un par de electrones de otro oxígeno, ¿verdad?, de otra molécula, ¿sí? Y entonces se genera una interacción que es bastante fuerte. Recuerden, el metanol inclusive es un líquido de punto de ebullición 65 grados. Los éteres no pueden formar enlaces de hidrógeno entre ellos. Y los éteres inclusive, muchachos, la mayoría de ellos son insolubles en agua. Quiere decir que tampoco con otras especies que tengan hidrógenos suficientemente positivos, logran, ¿verdad?, tener una buena interacción. Claro, ¿y eso por qué? ¿Por qué es eso? Aunque el oxígeno tiene dos pares de electrones libres, está metido en una cadena de carbonos que es completamente neutra, completamente estable, ¿verdad? Entonces los éteres más bien son especies que no son polares, ¿verdad? Son muy poco polares la mayoría de ellos. Ya veremos algún ejemplo que no, pero en general los éteres son insolubles en agua, ¿verdad?, salvo algunas contadas excepciones. Inclusive el éter etílico, que es el que tiene dos carbonos, ¿verdad?, y dos carbonos por ambos lados, muchachos, se utiliza para extraer sustancias del agua. Bueno, fíjense ustedes en esta tabla tan interesante. Acá nosotros vamos a tener, como ustedes pueden observar, muchachos, que los alcoholes de hasta 4 carbonos, ¿verdad?, son totalmente miscibles con el agua. Ok, fíjense que el N-butilo es diferente que el terbutilo. Mientras que el terbutilo es completamente miscible con el agua, el N-butilo solo un 9.1%. O sea, el de cadena, ¿verdad?, lineal, es menos soluble. ¿Por qué será esto? Ya lo sabemos. Resulta que cuando ya hay 4 carbonos, lo que podemos llamar la parte hidrófoba, o sea, la parte del alcohol que no le gusta el agua, empiezan a darse las fuerzas de Van der Waals importantes ya con 4 carbonos. Si son cadenas lineales, hay mucha superficie de contacto. Entonces, claro, va a haber un carácter hidrófobo mayor en el N-butilo que en el terbutilo. Porque aunque tiene 4 carbonos, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Los 4 carbonos no se pueden acercar mucho a otros 4 carbonos porque la molécula tiene una forma, ¿verdad?, que le impide tener una buena superficie de contacto. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la estructura del alcohol y de la cantidad de carbonos, así va a ser su solubilidad. Y dependiendo también del número de grupos OH. Ven, aquí tenemos ese compromiso. Esta región hidrófoba, ¿verdad?, tiene mucha superficie de contacto, muchachos. Y cuando se encuentra con otra molécula de butanol, de ahí las regiones hidrófobas se van a poner a interactuar y van a evitar que el alcohol sea soluble en agua. Entonces, entre más ramificada sea esta sección y más corta, más soluble el alcohol en agua, porque el carácter hidrófilo se va a manifestar de mayor
manera. Además, si la molécula tiene más de un OH, muchachos, pues también va a ser más soluble. Ok, perdón. Muy bien. Perdón, hablamos para ir terminando de tres alcoholes que son muy comunes. Entonces, fíjense que el metanol se puede obtener, claro, como se dijo, de la destilación destructiva de la madera, ¿verdad? Se obtiene también, desgraciadamente, como un subproducto de los procesos de fermentación caseros que hace la gente. Es peligrosísimo tomarse por eso que llamamos en Costa Rica el guaro de contrabando, muchachos, porque viene lleno de metanol, ¿verdad? Sobre todo lo que llaman la cabeza, lo primero que sale. Y el metanol es tremendamente más tóxico, ¿verdad? Porque es 2 o 3 veces más que el etanol normal, ¿verdad? Inclusive la gente que vende estas cosas, adultera con metanol, que es más barato, las botellas que son de otros licores. Es terriblemente peligroso. Pero bueno, el gas de síntesis, que como ustedes pueden ver acá, es la mezcla de CO e hidrógeno, tratado a temperaturas altas, ¿verdad? Controladas, produce buenas cantidades, ¿verdad? De metanol. Pues el gas de síntesis, muchachos, se puede generar, este famoso gas de síntesis, ¿verdad? Se puede generar cuando no mezclo carbón y agua a una temperatura muy elevada, ¿ves? Y entonces de esta forma se producen miles de toneladas de metanol, que como les digo es un buen disolvente y se utiliza para la síntesis de otros productos. Bueno, el etanol se puede obtener, como ustedes pueden observar, ¿verdad? También por procesos industriales a gran escala. Pero el etanol también se obtiene por la fermentación, ¿verdad? O sea, vía enzimática de carbohidratos de granos, por eso también se le llamó en su momento el alcohol de grano, ¿verdad? Y pues el etanol sí, la humanidad lo conoce desde hace muchísimos siglos. Vamos a hablar de eso ahora después. Finalmente, el 2-propanol, que como les digo es un buen disolvente y es un buen agente de limpieza, ¿verdad? Se puede producir y se produce a nivel de toneladas, ¿verdad? Con procesos industriales a alta presión, como ustedes pueden ver, y temperatura. Bueno, muy interesante decirles, muchachos, que los alcoholes, tanto el metanol como el etanol, se han estado utilizando desde hace mucho tiempo, desde los 60, dice el libro de ustedes, ¿verdad? Después de que hubo un gran incendio en una competencia de Fórmula 1, ¿verdad? Se están utilizando como combustibles muy eficientes, mezclados con las gasolinas. Bueno, tienen la ventaja de que son menos explosivos y ellos sí se pueden, digamos, un fuego de etanol, sí se puede atacar con agua, ¿verdad? Un fuego de un hidrocarburo, ¿verdad? Mejor no, porque si le echamos agua, con suerte lo que hacemos es transportar el hidrocarburo encendido en el agua, porque no son miscibles, ¿verdad? Es muy peligroso. Entonces, pues sí, se han utilizado, ¿verdad? Y en algunos países ustedes saben que se utilizan mezclas, ¿verdad? Como la famosa mezcla E85, que es un 85% de etanol y 15% de gasolina, ¿verdad? Sin embargo, esto hay que pensárselo. Y hay que pensárselo bien porque, claro, está bien, vamos eliminando el peligro de las gasolinas, la contaminación, ¿verdad? Porque el alcohol se quema mejor, todo lo que ustedes quieran. El asunto es, ¿habrá tanto etanol en el planeta para cambiarlo por la gasolina? ¿O habrá que tomar un montón de productos vegetales o de producir no sé cuántas toneladas más, ¿verdad? Que a la postre va a significar un gasto de energía y una contaminación mayor, para que caminemos los carros con etanol. Las cosas que los humanos no pensamos y que deberíamos pensar, ¿verdad? Entonces, como les digo, como combustibles, como disolventes, los alcoholes son muy importantes. Un poquito de la historia del etanol. Bueno, fíjense ustedes, los egipcios, ¿verdad? Los babilonios y todos los antiguos, ¿verdad? Se supone que empezaron o descubrieron las bondades del etanol. Bueno, se ponían alegres y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Inclusive se cree, ¿verdad? Que las primeras cisternas cavadas por el hombre, ¿verdad? Donde se empezaban a fermentar las frutas, ellos, al principio se las consumían ahí, las frutas fermentadas y el alcohol estaba ahí, digamos, y se dieron cuenta que si los ponían en un recipiente cerrado, ya cuando empezaron a generar algún tipo de materiales, se producía más con el tiempo, ¿verdad? Y se lo empezaron a tomar y claro, probablemente aquello era como un vinagre terrible, pero ellos se lo tomaban. Y se lo tomaban por una razón muy importante, ¿verdad? Porque empezaron a darse cuenta que eso era una alternativa muy sana
en el sentido de que el agua que ellos consumían de los ríos, de los manantiales, de agua, digamos, en pozos, venía llena de bacterias, ellos no sabían, pero eso les acortaba mucho su expectativa de vida. Entonces el ser humano se dio cuenta que bebiendo bebidas que tuvieran alcohol, ¿verdad? No había, o sea, podían saciar su sed, ¿verdad? Y no tenían los problemas que les daba el agua. Bueno, fíjense que los egipcios, grandes consumidores de cerveza, ellos ya tenían un proceso, ¿verdad? La palabra química viene de quemeia, ¿verdad? Que es el arte de embalsamar a los muertos. Entonces, por supuesto que los egipcios tenían buenos laboratorios para hacer cerveza. Dice, los egipcios eran grandes consumidores hasta tal punto que estimulaban su consumo en la escuela, con raciones obligatorias, ¿verdad? Que las madres proporcionaban a sus hijos. Quién sabe cuánto tomaban, pero el asunto es que era diferente con la época nuestra, ¿verdad? Para ellos tomar el agua era un peligro porque no sabían, ¿verdad? Exactamente qué era lo que contaminaba el agua. Ahora ya sabemos que hay bacterias, virus, un montón de cosas, ¿verdad? Y el agua sí tiene tratamientos. En aquellos momentos, las únicas bebidas asépticas que habían eran estas. Bueno, aquí tienen dos ejemplos más. Vean que en el 721 se descubre en el mundo árabe lo que era la destilación. Y entonces empiezan a hacer bebidas espirituosas, ¿verdad? Más fuertes. Claro, el problema que tenemos con las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Son los excesos en los que incurren algunas personas. Que, claro, el etanol es tóxico, ¿verdad? Y bastante adictivo. Bueno, eh, vamos a hacer un repaso rápido de esta parte, muchachos, de acidez de los fenoles, porque nosotros ya vimos esto. Nos vamos a enfocar un poquito en por qué son ácidos los fenoles y los alcoholes, muchachos. Rápidamente, porque como les digo, es un tema que ya estudiamos, ácido-base, ¿ok? Entonces, claro, los alcoholes con una base, ¿verdad? Generan lo que se llama unión alcohóxido, ¿lo ven? La base conjugada de un alcohol, entonces es unión alcohóxido. Ahora, esta base tiene que ser medianamente fuerte, porque la pK de un alcohol, si recuerdan, era como la del agua, cercana a 16, ¿ok? Con excepción de la de los fenoles. Los fenoles son todavía más ácidos y ahora repasaremos por qué. Entonces, solo por conocer la nomenclatura, el etanol con una base me da el ion etóxido, ¿ok? Que es la base conjugada del etanol, que por cierto es un nucleófilo muy fuerte y una base muy fuerte, ¿ok? Bueno, acá tenemos la expresión de la Ka, ¿verdad? De un alcohol en agua, ¿verdad? Como disolvente, y sabemos que nos vamos a referir a la acidez de todas estas especies utilizando más bien el valor de pK porque es más fácil. Ok, ¿qué tan ácido es un alcohol con respecto al otro? Ustedes ya saben, depende de un efecto inductivo, de un efecto estérico y de un efecto resonante. Efecto inductivo extractor, aumenta la acidez. Efecto inductivo donador, a manera de repaso, disminuye la acidez. Efecto estérico disminuye la acidez del alcohol. Y el efecto resonante va a aumentar la acidez siempre y cuando la base conjugada, recuerden, se estabilice por conjugación. Ahora, un factor muy importante en la acidez de los alcoholes es su solubilidad. Yo puedo estimar la pK de un alcohol en varios disolventes, ¿verdad? Pero si el alcohol no es muy soluble en alguno de esos disolventes, en el agua, por ejemplo, yo no esperaría que fuera muy ácido. ¿Ok? Entonces, la acidez de un alcohol en un disolvente dado va a depender mucho de qué tan soluble es él. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, el etanol y el agua, como ustedes pueden ver, podrían darme una reacción. No, fíjense que la K es muy baja, muy baja, ¿verdad? Fíjense cómo cambia la cosa cuando yo pongo sustituyentes extractores que aumentan la acidez. Aquí hay un efecto inductivo extractor y bueno, también es una reacción muy mala, ¿verdad? Muy débil. Sin embargo, bajo un orden de magnitud. Si pusiéramos más cloros por aquí o digamos más elementos electronegativos, es probable que este valor se hiciera más grande, o sea, se acercara a cero aún más. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos las constantes de disociación. Fíjense que las pKs, ¿verdad? En general, van a depender del largo de las cadenas, de la ramificación de las cadenas, muchachos, muy importante, y, ¿verdad? Sobre todo, del largo de las cadenas, ¿verdad? Entonces, casi todos los alcoholes realmente andan entre 16 y 18, son parecidos al agua. Los que tengan, por ejemplo, como en estos casos, cloros,
¿verdad? Que son grupos extractores, entonces van a aumentar un poco su acidez. Ahora, lo interesante es que los fenoles sí son bastante más ácidos que los alcoholes normales, ¿ven? Nosotros por eso no los categorizamos a ellos dentro de la familia de los alcoholes. Bueno, aquí tienen unos valores para que comparen. Bueno, los alcoholes sí se parecen al agua, sí. Una evidencia de esto son sus pKs, pero son bastante menos ácidos que los ácidos carboxílicos, como el ácido acético, o que los ácidos, ¿verdad?, de tipo o carácter inorgánico. Bueno, ¿cómo se pueden generar alcóxidos, muchachos? ¿Cómo se pueden generar estas bases que son muy útiles para reacciones de sustitución y eliminación? Se puede hacer una reacción con sodio o potasio. Entonces, el alcohol va a reaccionar con sodio o potasio generando el alcóxido del metal, ¿verdad? E hidrógeno. Bueno, ¿qué tipo de reacción es esta? ¿Es una reacción ácido-base? No, es una reducción, donde como ustedes pueden ver se genera hidrógeno, ¿sí? Por eso es que cuando se echa sodio en etanol o potasio, sobre todo el potasio, hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque es una reacción exotérmica y que libera hidrógeno. Si uno no lo hace con cuidado se puede llevar un buen susto, ¿verdad? Fíjense que para hacer esta base que yo he usado mucho, ustedes la conocen, el terbutóxido de potasio, lo que se hace es que se mezcla, ¿verdad?, el alcohol terbutílico con el potasio metálico. ¿Ok? Disolvente, un éter para hacer esta reacción o el mismo alcohol. ¿Ok? Y ahora, una alternativa al uso de sodio-potasio es esta base fuertísima que se llama el hidruro de sodio. Nuevamente, es una reacción, ¿verdad?, en la cual se genera hidrógeno, ¿verdad?, y en la cual se forma el alcóxido. En resumen, dos maneras de generar alcóxidos a partir de alcoholes. El uso de metales como sodio y potasio, ojalá solo sodio, ¿verdad?, es menos peligroso, o hidruros de sodio, hidruro de potasio. ¿Ok? Bien, ya sabemos entonces que los fenoles son más ácidos que los alcoholes, muchachos. Y lo que es importante decir acá es que es por las estructuras resonantes de la base conjugada, o sea, del ion fenóxido, en este caso, muchachos, del ion fenóxido, que nosotros sabemos, ¿verdad?, que esta especie va a ser más ácida. Claro, en el caso del alcóxido, ¿verdad?, en este caso el ciclohexanol, ¿verdad?, el alcóxido respectivo, muchachos, de la carga está localizada sobre el oxígeno, no se mueve, no se estabiliza. Y por esa razón, ¿verdad?, es que es una base más fuerte que la de abajo. Aquí como vamos las estructuras, ya ustedes saben, ¿verdad? Esta especie es conjugadísima, ¿sí? Y se estabiliza por resonancia. Por lo tanto, este protón será más ácido que el de arriba. ¿Ok? Bueno, sin embargo, aunque la carga esté deslocalizada, vemos que en todo momento, ¿verdad?, en el mapa, en el EPM, en el mapa de densidad electrónica, nosotros vemos que el oxígeno, ¿verdad?, tiene una mayor cantidad de carga negativa. Se comportará el ion fenóxido como una base, sí, no tan fuerte como un ion alcóxido normal, o sea, como la base conjugada de un alcohol, pero se comportará como una base.